después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Para recuperar una memoria, para que no olvidemos de lo que ha ocurrido en el pasado reciente de la Argentina, para que no volvamos a revisitar lugares tristes, dolorosos, oprobiosos de nuestro pasado, siempre será bienvenido. Como lo es al regreso a su ciudad, el responsable coordinador del laboratorio de investigación del grupo de interdisciplina de arqueología y antropología de la provincia de Tucumán, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, el riocuartense Ezequiel Delbel, a quien estamos saludando, al doctor en arqueología. Ezequiel, un gusto en conocerlo. Guillermo Jeremía, el conductor del programa Así son las cosas en Río Cuarto, le da los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto también estar acá charlando con vos. Bueno, muchísimas gracias. Brevemente, cuéntenos de su pasado riocuartense. Bueno, yo soy de acá, bueno, obviamente me crié acá, estudié acá, primaria y secundaria, y bueno, con la idea de estudiar arqueología, me fui a Tucumán en el año 2003, porque era el único lugar del país donde se estudiaba eso, y bueno, decidí ese año irme y bueno, ya me quedé a vivir allá hasta la actualidad. ¿En dónde estudió aquí? ¿En qué colegio, Ezequiel? En la primaria en el normal y en la secundaria en el industrial, un poco distinto el camino que después fui tomando. ¿Y cómo surge su pasión por la arqueología que lo llevó a Tucumán a estudiar? Y mira, siempre me gustó un poco el pasado y bueno, acá en Tucumán hice un año de geología, que si bien no era lo mismo, pero tiene algunas cosas bastante relacionadas. Entonces, bueno, empecé a estudiar acá y ese año me di cuenta, bueno, que quería la geología por ahí, no tiene la parte del estudio humano, entonces me di cuenta que me faltaba esa parte y bueno, y me fui en ese momento con una compañera de acá de Río Cuarto, nos fuimos los dos a estudiar arqueología allá a Tucumán. ¿Y tiene una tradición Tucumán en arqueología? ¿Tiene la carrera, pero además tiene una tradición? Sí, por supuesto, todo el NOA, bueno, Tucumán en particular, por la carrera, pero todo el NOA tiene muchos sitios arqueológicos, por lo tanto tiene una tradición ya de muchos años de investigación de arqueología tradicional, vendría a ser, en todo lo que es el NOA. Bueno, ¿y qué fue alimentando como vocación más allá de la arqueología en el compromiso personal de instalarse en determinada rama de la arqueología? Y mira, yo siempre, bueno, empecé a estudiar, participé en muchos proyectos, realmente trabajé en varias provincias haciendo arqueología tradicional y notaba que faltaba en ese momento un poco la llegada a la sociedad, o sea, lo que uno hacía y los conocimientos que uno iba adquiriendo, por ahí me parecía a mí personalmente que faltaba volcarlo justamente a la sociedad, que quedaba mucho en el ámbito de la academia. Entonces, bueno, me empecé a buscar y a cuestionar que yo necesitaba hacer un aporte a la sociedad con lo que yo estaba estudiando. Y bueno, ahí conocí que existía el LIGIAT en Tucumán, en la Facultad de Ciencias Naturales, que es donde está la carrera de arqueología. Y bueno, y en el año 2006 me sumé al equipo y empecé a trabajar ahí hasta la actualidad, y bueno, ya hace varios años que coordino el equipo. Obviamente empecé como estudiante y bueno, fui participando ahí de distintas actividades como perito, y después de recibirme como investigador, y bueno, sigo ahí hasta la actualidad. Bueno, ¿y qué realiza este grupo que coordina Ezequiel? Mira, nosotros trabajamos todo lo que es la conflictividad social en Tucumán en los años 60, 70 y 80, o sea, estudiamos el operativo Independencia, que se da en 1975, y todo lo que fue la última dictadura cívico-militar, que se da del 76 al 83. Estudiamos, o sea, uno de los objetivos es la búsqueda de los desaparecidos,
circuitos, pero ese es uno solo, de los objetivos. Los demás es conocer justamente todo el funcionamiento del aparato represivo, o sea, de los centros clandestinos, de los circuitos de centros clandestinos, y también de las historias de vida de las personas que estuvieron, obviamente, participando en ese momento, luchando por sus derechos. Entonces, bueno, hacemos una investigación bastante amplia, desde los peritajes en las causas judiciales, en juicios de lesa humanidad, y después también en investigaciones, tanto del grupo a través de la facultad o individuales a través del CONICET. En una provincia que tiene una raigambre ideológica bien complicada, ¿no? Porque todavía siguen teniendo Bussi seguidores en Tucumán, sabiendo todo lo que pasó en esa provincia. ¿Cómo es en ese ámbito trabajar? Bueno, sí, es complejo. Justamente el hijo de Bussi es la tercera fuerza política hoy por hoy en Tucumán. Bueno, y eso lo hace un poco más complicado, pero también lo hace justamente más interesante, porque es donde nosotros ponemos nuestro compromiso para justamente que esto desde la ciencia, porque nosotros no inventamos ningún dato, desde la ciencia podamos justamente luchar por esta memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, definitivamente no estamos más claramente así, y un poco trasladando todos nuestros conocimientos, todo lo que trabajamos. Hemos trabajado en muchos centros clandestinos allá, hemos trabajado en inhumaciones clandestinas. Entonces, o sea, están las pruebas fehacientes, están los juicios donde sabemos qué ocurrió, y bueno, eso hay que trasladárselo a toda la sociedad, y eso hay que charlarlo siempre en nuestras familias, en las escuelas, en las instituciones, para que la gente sepa, porque no es un pasado que está olvidado, o sea, es un pasado donde en el presente se está todo el tiempo repitiendo muchas acciones, por ejemplo, la violencia policial, la estigmatización de las clases sociales. Eso es una cosa que se arrastra desde esos años. Entonces, no es solamente un pasado, pero dice, bueno, esto ya pasó, dice la gente, que dejarlo ahí. No, justamente los problemas que están pasando hoy en el país, de violencia, de los discursos de odio, justamente tienen esas raíces cíclicas que se van dando con el tiempo, con el cambio de los gobiernos. Entonces también es muy importante, y es muy importante, porque obviamente nosotros lo hacemos desde Tucumán, que vivimos ahí, pero bueno, ahora estamos trabajando también en Chaco, hemos colaborado también en Jujuy en la creación de un equipo similar al nuestro. Entonces, bueno, vemos que justamente ahí está el compromiso, para, bueno, que toda la sociedad sepa y comprenda, porque realmente la gran mayoría de la sociedad no sabe bien qué es lo que pasó. Entonces, bueno, eso también, además de la investigación científica, nuestro compromiso es también difundir y dar a conocer lo que pasó. Ezequiel, de las líneas de trabajo que han llevado adelante, no sé si sintetizarlo tan gráficamente, pero ¿qué han podido descubrir y qué están por descubrir? Bueno, nosotros trabajamos allá en Tucumán en los inicios de lo que es conocido como el Pozo de Vargas, que es la inhumación más grande del país, clandestina, donde se han encontrado ya más de 130 cuerpos, identificado más de 130 cuerpos. Creo que hay alrededor de 160 cuerpos que todavía faltan, o sea, esa diferencia, falta dar la identidad. Nosotros trabajamos ahí hasta el 2009, después quedó otro equipo tucumano trabajando ahí, que trabaja hasta la actualidad. Hemos trabajado después en el Arsenal Miguel de Ascuénaga, que, para que tengas una idea, podría ser algo comparado con Campo de Mayo. Es un centro clandestino donde pasaron cientos de personas, y también hay fosas de inhumaciones clandestinas. También trabajamos ahí en conjunto con el EAS, el equipo argentino de antropología forense, donde también se identificaron personas. Bueno, también hemos trabajado en el primer centro clandestino del país, que es Escuelita de Somayá, que fue inaugurado en febrero del año 75 en Tucumán. Como te decía, eso fue el inicio de la Operativa Independencia. O sea, Tucumán es como el laboratorio de lo que después se va a hacer en todo el país. Estamos trabajando ahí. Yo como investigador, yo hice mi doctorado en relación a justamente Escuelita de Somayá, que era cabecera de un circuito represivo. Y bueno, después hemos trabajado con los compañeros y compañeras del equipo en Santa Lucía, que es una base militar, unos pueblos que creó Bussi, de donde sacó toda la gente del ámbito rural y los obligó a trasladarse a otros pueblos. Bueno, encontrar las tablas, bueno, en muchos lugares que han cumplido distintos roles dentro del circuito represivo,
y justamente estudiamos eso para comprender el porqué y cómo funcionó, ¿sí? O sea, qué tipos de centros clandestinos era cada uno, para el fin, obviamente, final es intentar seguir buscando a los desaparecidos, porque faltan un montón. ¿Y hoy en dónde están trabajando específicamente? Hoy estamos trabajando en Chaco, en Roque Sáenz Peña. Empezamos a trabajar en 2014 ahí, a través de una causa judicial, y después en la excomisaría primera, que se está conformando como espacio de la memoria, el segundo de Chaco, lo cual es muy importante. Solo tiene uno que es en Resistencia, en la capital, y se está por este 24 de marzo de este año se va a inaugurar ese espacio, y bueno, nos convocaron desde la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocaron para trabajar ahí en ese lugar, para recuperar ese espacio, haciendo entrevistas, trabajando adentro del edificio, y bueno, investigando las posibilidades de hallazgo obviamente de personas desaparecidas. Bueno, en la tarea de los antropólogos, estamos dialogando con el doctor en arqueología riocuartense Ezequiel Delbel, residente en Tucumán desde hace varias décadas. Me decía que la tarea de antropología en la Argentina es ejemplo en el mundo. Hay antropólogos o equipos de antropólogos citados en distintos lugares. Yo decía esta mañana cuando adelantaba la entrevista con usted que en México citaron a los antropólogos argentinos para encontrar a los normalistas de Ayotzinapa. Pero también en España se toma como referencia al equipo de antropología argentino. Hay un trabajo muy serio y muy reconocido en el mundo realizado por los antropólogos argentinos, Ezequiel. Sí, tal cual como decís, el EAF es el equipo pionero, obviamente, y como decís vos, trabaja en todo el mundo, sigue trabajando muy fuerte, obviamente, acá en Argentina. Ellos son los encargados de las identificaciones. Esto que te contaba, nosotros trabajamos en conjunto con ellos en el Arsenal, y todos los restos óseos quedan en custodia de ellos, porque ellos son los que manejan gran parte de las identificaciones. La otra parte la hace el Banco Nacional de Datos Genéticos, que trabaja con abuelas, que bueno, es ahora a través de ellos. Bueno, y del EAF también se identificó el nieto 132, por suerte. Entonces sí, es algo que en el mundo, el trabajo arqueológico, antropológico, bueno, forense si se quiere, o del pasado contemporáneo, como nos gusta llamarlo a nosotros desde Tucumán, es un ejemplo, pero que va de la mano con el movimiento de derechos humanos. O sea, los organismos de derechos humanos del país, o sea, abuelas, madres y obviamente todos los organismos en cada provincia, son también ejemplo de lucha y ejemplo en todo el mundo. Porque realmente, imagínate, ya en la misma dictadura los organismos ya funcionaban buscando a sus familiares y reclamando, y eso es, te diría que no único, pero porque hay organismos de derechos humanos en distintas partes del mundo, pero sí la continuidad y la fuerza y los logros, o sea, todos los juicios que se han logrado es justamente por estos organismos de derechos humanos, que a su vez fueron los que después impulsaron a los equipos como el EAFA, como nosotros en Tucumán, justamente ante la necesidad de la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, en un momento entre la universidad, los organismos y el juzgado, en el año 2002 se decide crear el LIGIAT. Entonces sí, va de la mano de ese movimiento muy fuerte y ejemplo en todo el mundo. Mi compañera Mayra le quiere trasladar una pregunta a Ezequiel. Bueno. Hola Ezequiel, buenos días. Te quería hacer dos consultas. Un poco ya has mencionado de esto, pero ¿nos podés contar cómo es el proceso, digamos, desde que llegan a un lugar, digamos, donde podrían encontrar algún elemento o algún cuerpo perteneciente a la dictadura? Y la otra consulta es qué sensaciones sentís, bueno, vos particularmente, al momento de encontrar algún elemento o algún cuerpo, digamos, de la dictadura o esas épocas, teniendo en cuenta el peso que tienen ustedes, el rol tan importante para la historia y la memoria argentina. Bien, bueno, la primera, bueno, es un trabajo muy largo, realmente. Por ahí uno ve el resultado final, pero el trabajo es muy largo, de muchos años, porque ante cualquier búsqueda de alguna identidad o de algún lugar de inhumación clandestina, por ejemplo, se tiene que hacer una recopilación de mucho material, ¿sí? O sea, de archivo, un trabajo de archivo que nosotros llamamos investigación preliminar,
donde empieza la recopilación de testimonios ya dados, de, no sé, notas en los diarios, de cualquier publicación, de archivos fílmicos que puedan existir. O sea, es un gran trabajo de archivo que después se empieza a complementar con entrevistas, ¿sí? Entrevistas que son muy complejas, muy largas, en profundidad, que le llamamos nosotros, a víctimas, a sobrevivientes, a familiares de desaparecidos, incluso, no sé, si estamos estudiando un centro clandestino, incluso hasta los vecinos también entrevistamos. Entonces es un trabajo largo, previo a lo que después va a ser la intervención arqueológica, que puede ser, si buscamos una cosa, bueno, obviamente hacemos una prospección también en el lugar, no sé, poniendo de ejemplo el Arsenal Miguel de Ascuénaga, que es un monte allá en Tucumán. Bueno, tuvimos que hacer una prospección, o sea, identificar todo el terreno, qué anomalía había en superficie, y después, mediante un montón de metodologías, hemos utilizado todas las metodologías que se han utilizado en Latinoamérica, en el Arsenal, realmente, porque era un lugar muy grande donde no encontrábamos las fosas. Entonces, bueno, hemos utilizado georradar, pala vizcachera, motobarreno, retroexcavadora, un montón de metodologías que hacen que vos vayas pudiendo entender qué es lo que está pasando por debajo de la superficie. Bueno, como te digo, los sondeos es como una perforación, nosotros hacemos de 10 centímetros, vemos, por eso en el equipo es interdisciplinario, o sea, también hay geólogos en el equipo, geóloga en este caso, Patricia, y nosotros obviamente nos vamos formando en eso también. Entonces, bueno, si vemos que el sedimento está modificado, bueno, abrimos un sondeo que se llama, que es de 1 metro por 1 metro, si en ese sondeo seguimos viendo alguna disturbación en el sedimento, ya hacemos una excavación en área, como que se llama en arqueología, y bueno, y excavamos. Si encontramos bien, como en el caso del Arsenal, que se encontró a través de la retroexcavadora la fosa, bueno, la excavamos y ese es el resultado final, la recuperación de los restos. En el caso ese, en otros casos que trabajamos en edificios, o sea, en centros clandestinos, lo que hacemos es reconstruir la historia del lugar. Casi todos los lugares se han ido modificando a lo largo del tiempo, o sea, han ido cambiando, han puesto puertas, han puesto ventanas, han tapiado puertas, han cambiado paredes. Entonces nosotros, a través de cateos muy minuciosos en las paredes y en las pinturas, siempre obviamente a través también cotejando con los testimonios, bueno, logramos llevar el edificio a lo más original posible. Eso es lo que hicimos en Chaco también, para que cuando la gente vaya pueda ver cómo era el edificio que funciona como centro clandestino. Esto en relación a la primera pregunta. Después cualquier cosa, si queda algo pendiente, me decís. Y la segunda, bueno, es una pregunta amplia y compleja, pero bueno, es como que se cruzan muchas cosas. Cuando nosotros excavamos la fosa del Arsenal, uno estando ahí, se te cruzan muchos sentimientos, porque, o sea, es un sentimiento lindo de que vos estás ante la posibilidad de devolverle la identidad a una familia que hace 40 años que está esperando a su ser querido, pero también se te cruza lo malo de estar viendo el horror en esos restos, ¿no? Nosotros hemos leído, imagínate, miles de testimonios. Entonces cuando excavamos esas fosas, esos restos, se nos viene en la cabeza todos esos testimonios. Entonces es difícil porque se te viene toda la tortura que han pasado, que la estás viendo ahí además en los restos. Entonces, bueno, es complejo, pero somos profesionales, nos hemos formado para esto, y bueno, y sabemos que esas investigaciones van en el marco de causas judiciales que después van a resultar en un juicio. Entonces el trabajo tiene que ser perfecto, o sea, no tiene que haber ninguna falla. Entonces, bueno, es como que uno se mentaliza, se forma, es fuerte ahí en el lugar, bueno, vos estás bien, después llegas a tu casa y te largas a llorar. Obviamente nos pasa siempre cuando excavamos esos lugares, o después de hacer una entrevista, pero bueno, en ese momento es así, tenemos que estar con el objetivo de que estamos haciendo un trabajo que no puede tener ninguna grieta. Bueno, después puertas adentro en el equipo y cada uno en su casa, bueno, ahí o sea, es un poco más complejo, pero bueno, ya nos hemos ido acostumbrando. Imagínate, el equipo tiene 20 años ya de trayectoria, entonces, pero bueno, pero nada es comparable con después un abrazo con un familiar, por ejemplo, o con un sobreviviente. Entonces vos lo mal que te puedas sentir, después pasa eso, un gesto, un abrazo, una mirada, es como que, wow, te recarga para seguir trabajando, porque bueno, nosotros somos comprometidos y conscientes y orgullosos del trabajo que hacemos.
Ezequiel, muchísimas gracias. La verdad que es apasionante escucharte. Quería en el final consultar si hay alguna, en lo personal, ambición de conectar la profesión y esta pasión por la arqueología con tu terruño. ¿Hay potencialidad de descubrir algo en el pasado nuestro, próximo, que ambicionás en algún momento relevar? Mira, por lo menos colaborar con nuestros 20 años de trayectoria del equipo, que a su vez es de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, es mi objetivo. Yo no conocía la Casa de la Memoria de Río Cuarto, es como que, bueno, yo me fui, tenía como media negada esa parte, esa historia riocuartense, y bueno, hace un par de años me enteré de la Casa de la Memoria, y bueno, y por suerte, ayer justamente tuvimos una reunión ahí, por primera vez conocí el lugar, quedé muy sorprendido del compromiso de las personas, conocí un montón de gente linda, quedé muy sorprendido con el compromiso de las personas, con lo que me contaron, con las historias de vidas de familiares y de sobrevivientes. Quedé muy sorprendido con el trabajo realizado, ¿sí? Ahí también en la Casa de la Memoria está el archivo provincial, el archivo de la Universidad también de Río Cuarto. Entonces, bueno, me contaron de la causa judicial que están llevando adelante, y bueno, quedé muy sorprendido para bien. Como te digo, tenía esa parte media negada yo, y bueno, ahora me encantaría poder colaborar en lo que sea. Estamos recién ahora empezando, recién me estoy informando del trabajo llevado acá, y por supuesto me encantaría, imagínate, volver acá al lugar que me vio crecer y poder colaborar desde mi profesión, sería buenísimo. Gracias, Ezequiel, felicitaciones por ese trabajo que es tan necesario para mantener la memoria activa de la crueldad que un periodo de nuestra historia nos sometió. Muy amable por estos minutos que nos dedicaste. No, muchas gracias a ustedes también por el compromiso y por justamente dar a conocer estas cosas que por ahí quedan perdidas y son muy necesarias, así que gracias a ustedes. La palabra de Ezequiel Delbel, el riocuartense, que es investigador del CONICET, doctor en arqueología, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se fue de muy joven a estudiar, y hoy coordina el equipo del Laboratorio de Investigación. Es el grupo interdisciplinario de arqueología y antropología de Tucumán, que viene realizando trabajos de investigación que surgen allí, las pruebas contundentes de la desaparición de personas que todavía siguen siendo buscadas por sus familiares.